Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista aquí en Radio Fitness Revolucionario. Hoy regresa al podcast Mariano Sigman, doctor en neurociencia, con quien hablé hace un tiempo sobre su anterior libro, El poder de las palabras. Fue una charla que gustó mucho y aprovecho la publicación de su nuevo libro, titulado Artificial, la nueva inteligencia y el contorno de lo humano, para invitarle de nuevo. Como indica el título, el libro habla de la inteligencia artificial con ideas prácticas y concretas, pero con ese envoltorio filosófico y humanista que tiene siempre Mariano y que enriquece sin duda la conversación. Personalmente me interesa mucho el tema de la inteligencia artificial. Está muy arriba en la lista de cosas sobre las que estoy aprendiendo últimamente. Le estoy sacando ya mucho partido, tanto a nivel profesional como personal, y tengo esa sensación de estar a las puertas de una nueva transformación tecnológica y social como existía a finales de los 90 con la llegada de Internet. Creo de verdad que todo el mundo debería al menos entender los conceptos básicos de esta tecnología y esta charla con Mariano es un buen punto de partida. Empezaremos hablando sobre inteligencia natural, cómo se puede definir y cómo se distingue de la llamada inteligencia artificial. Mariano resume los componentes principales de estas tecnologías y cómo han llegado a su poder actual, y veremos también consejos concretos para aprovechar mejor estas herramientas. Antes de pasar a la entrevista, quiero comentaros que tenemos ya fecha para el encuentro Fitness Revolucionario presencial que haremos en Asturias. Será el 20 de abril y consistirá en un día entero de aprendizaje en la Villa Termal de Las Caldas, en un entorno natural muy bonito a escasos 10 minutos de Oviedo. El nombre del evento es Hábitos Metabólicos porque será el tema central, qué hábitos podemos adoptar para mejorar nuestro metabolismo en el sentido más amplio, pero hablaremos de muchas cosas en general, habrá teoría, además de práctica, la comida está también incluida y es, por supuesto, una gran oportunidad para conocer a gente con intereses similares. Si queréis saber más, podéis ir a fitnessrevolucionario.com/encuentro, repito, fitnessrevolucionario.com/encuentro, y ahí podréis reservar vuestra plaza. Y no os olvidéis de visitar a nuestros patrocinadores, que nos ayuda mucho, y hoy destaco a Paleobull por una parte, que tienen por unos días lotes de suplementos con descuento, por ejemplo un pack de Focus junto a Napuca. Focus incluye compuestos para mejorar la atención y el rendimiento cognitivo, y Napuca incluye adaptógenos como ashwagandha, rhodiola rosea, ginseng y reishi. Y por otra parte tenemos a Coffee Café, el nuevo patrocinador que nos ayuda con su café de especialidad. He hablado muchas veces del beneficio para la salud del café en moderación. Hablamos de entre 2 y 4 tazas al día, y esos beneficios son todavía mayores en el caso del café de especialidad, que preserva mejor sus polifenoles. Podéis echar un vistazo a sus webs en paleobull.com y coffeecafe.com, deletreo koficafe.com, y tendréis un descuento del 10% con el código FR10. Y sin más, damos la bienvenida a Mariano Sigman. Bienvenido al podcast, Mariano, ¿cómo estás? Hola, Marcos. Muy bien. Bueno, pues hablamos hace año y medio más o menos sobre tu libro anterior, El poder de las palabras, y hace poco has publicado un nuevo libro junto a Santiago Bilinkes titulado Artificial. ¿Cómo surgió la idea de este nuevo proyecto? Parecen proyectos muy distintos, ¿no? Porque uno parece como mucho más tecnológico, el otro mucho más humano, pero en realidad creo que no lo son. De hecho, son libros muy contiguos. Y en realidad empezaron cuando explotó GPT, que de hecho fue después del poder de las palabras. Yo, de hecho, cuando había terminado el poder de las palabras, le propuse a una de las editoras de Penguin hacer un libro experimental asistido por una inteligencia artificial. No había salido GPT ni nada, era como un tema todavía puramente de investigación, y me parecía fascinante la idea de la posibilidad de escribir un libro con una máquina. Fíjate lo rápido que cambian estas cosas, que hoy sería impensable y además sería casi una estafa, pero en aquel entonces lo mismo ha pasado con el arte y otros dominios. Entonces, en fin, salió GPT y había esta especie de poco de fascinación, pero al mismo tiempo de incomprensión. Y un amigo mío que se llama Emiliano Chamorro, que da cursos sobre distintos temas, él me dijo que debería agregar un capítulo a mi libro El poder de las palabras sobre la conversación con la inteligencia artificial. Pero no solo con un ánimo utilitario, que también, sino también de entender cómo funciona la conversación, cómo por qué a veces somos paradójicamente amables cuando hablamos con un programa, cómo utilizar un programa para descubrir. Es decir, había todo un sustrato común. Y entonces yo ese mismo día les escribí a mis 2 editores, Miguel Aguilar aquí en España y Roberto Montes en Buenos Aires, para proponerles hacer como capítulo adicional y sacar una versión del poder de las palabras. Y los dos casi, ¿sabes? Cuando se ve que está escribiendo, decía Roberto está escribiendo, Miguel está escribiendo, y los dos dijeron al unísono, idea fabulosa, pero no es un capítulo, es un libro. Y a los 2 minutos, y además es un libro que tenemos que sacar ya mismo, porque obviamente no era un libro para sacar dentro de 3 años.
Y entonces ahí arrancó. Ese día empezó y creo que 6 meses después el libro estaba escrito. Y me gusta pensar que no se nota. O sea, que no, Y sin usar ChatGPT, ¿no? Sin usar nada de ChatGPT, no. Eso fue. Porque claro, ahí justamente era una decisión casi performática, te diría. Era una especie de cualquier cosa que uno haga era una elección con mucha carga. Y nos pareció que la elección correcta era usarlo sin una palabra de GPT, así es. Sí. Perfecto. Desde luego la velocidad de escritura no le ha restado calidad al libro, así que doble mérito en ese sentido. Y pasando al contenido, habláis al principio de la génesis de la inteligencia natural, que es una capacidad que parece fácil de entender, pero muy difícil después de definir, ¿no? ¿Cuál crees que sería una buena definición de inteligencia? Es difícil de definir y es difícil de consensuar también. Lo puedes pensar en el ámbito del deporte, en el ámbito del arte, o sea, si muy buen deportista, pero que no es muy fluido con las palabras, ni que tiene grandes ideas, es inteligente o no, cuando de repente tiene una inteligencia en el campo y tiene la capacidad de ver y entender cosas que nadie entendería. Entonces, justamente, un amigo mío decía que no somos suficientemente inteligentes para definir la inteligencia. O sea, tenemos una inteligencia que está suficientemente desarrollada, pero no tanto como para describirse y entenderse a sí misma. A mí la definición que más me gusta y la que tomamos un poco por simpleza y por contundencia al mismo tiempo, la tomamos en el libro justamente como una especie de punto de anclaje, es una que se le atribuye a Piaget, tampoco discutido si es exactamente de él o no, como todas estas frases, que dice, inteligencia es saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. Lo puedes pensar en un futbolista que se ha encontrado con una situación que nunca ha tenido y la resuelve con un despliegue de algo que efectivamente consideramos como inteligencia. Lo puedes pensar como un escritor que acuña una idea en una frase muy sintética, bueno, como justamente la frase de Piaget sobre la inteligencia. Eso parece inteligente, digamos. Es algo donde justamente todos nos trabamos y de repente alguien encuentra una solución. Y además me parece también que es útil en el sentido, casi un sentido de la ilustración, digamos, o sea, de la educación ilustrada, digo, del Renacimiento y de la idea de la inteligencia como libertad, como una cantidad de herramientas que te dan la libertad de poder ejercer la voluntad, es decir, de poder resolver y no seguir como una especie de zombie o un autómata haciendo cosas repetitivas, sino justamente de poder convertirte en protagonista de tu propia experiencia, de tu propio sentido, bueno, como tú trabajas mucho de tu propia vida física y mental. Yo creo que todas esas cosas por eso están asociadas a la inteligencia y devienen bastante naturalmente de esta definición simple, pero precisa de Piaget de saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. Sí, es una descripción bastante filosófica, pero no nos ayuda a identificar esta capacidad en otros seres, ¿no? O sea, podemos maravillarnos ante algunos comportamientos animales que muestran claramente esa idea de inteligencia, pero si pasamos ya al mundo de las máquinas, es especialmente difícil determinar cuándo considerar a una máquina inteligente, ¿no? Alan Turing propuso el test que lleva su nombre, el test de Turing. ¿En qué consiste y cómo ha evolucionado también la forma en la que vemos la inteligencia de las máquinas? Sí, es como tú dices, es muy difícil atribuir inteligencia a otros entes. Puede ser un animal, puede ser hasta una planta. O sea, te puede decir que una planta es inteligente cuando se despliega. A veces lo ves, dices cómo se ha movido para encontrar el sol y ha encontrado un camino. Y de vuelta puedes utilizar la definición de Piaget para supo qué hacer cuando no sabía qué hacer. O sea, encontró cómo acurrucarse y salir por un lado para encontrar la luz. También uno percibe a veces valentía o osadía o resiliencia. Y eso es porque justamente nosotros somos muy buenos atribuyendo intenciones que emulan nuestra propia experiencia en otros agentes. Hay un ejemplo precioso que a mí me gusta mucho de una demostración muy clásica de la psicología, que es como una especie de... Es un plano inclinado, en ese plano inclinado hay una pelota que está como... va para arriba y luego para abajo y luego un poquito más para arriba y un poquito más para abajo. Y tú lo percibes como... es una pelota moviéndose, o sea, haciendo un movimiento, pero uno lo percibe como que es una pelota que quiere subir. O sea, cuando la ves como que va hacia arriba, luego baja un poquito más hacia arriba. Y luego viene un triángulo y como que le pega empujones desde abajo y la manda hacia arriba. Entonces tú te das cuenta que el triángulo la está ayudando, ¿no? Y luego viene un cuadrado del otro lado y cuando la pelota va para arriba, la rebota y va para abajo. Entonces, de repente, el triángulo te cae bien y el cuadrado te cae mal. Y esto no solo nos pasa a nosotros, sino a niños muy pequeños. O sea, luego cuando los niños pequeños ven esto, tú le das un cuadrado y no lo quieren, le das un triángulo y sí lo quieren. Entonces, a donde voy es que una cosa es la inteligencia o la bondad o la resiliencia o la empatía, y otra cosa es nuestra percepción
de que algo tenga empatía o tenga inteligencia, y nosotros somos bastante buenas para verlo donde no lo hay, así como somos buenos viendo estrellas, formas en las estrellas, o viendo casualidades donde podemos construir narrativas. También se nos da bastante bien esto de atribuir propiedades a entes que no las tienen. Entonces, Turing, que sabía esto, Turing, por supuesto, fue uno de los fundadores de la inteligencia artificial. Estamos hablando de 1950, más o menos, después de la Segunda Guerra Mundial. Turing, gran héroe de la matemática y la computación, con una muerte muy trágica. Y Turing concibe una manera que él intenta que sea objetiva de decidir cuándo podemos decir que una máquina es inteligente. Lo que él dice es, imagínate que tú estás conversando a través de una terminal, justamente para no ver con quién conversas, o sea, estás chateando, diríamos hoy, y estás chateando como con dos usuarios distintos en tu WhatsApp, ¿no? Pues imagínate, te mandas WhatsApp con usuario 1, usuario 2, y luego te dicen que hay uno de los dos que es una persona y otro que es una computadora. Y la pregunta es si tú puedes darte cuenta cuál es cuál. Y Turing dijo, si tú no te puedes dar cuenta de eso, y hay un momento en el cual estás al azar, o sea, realmente tienes que adivinar porque es imposible. Tú le puedes hacer cualquier pregunta, le puedes poner ejercicios, es decir, tú puedes probarlo, digamos, por donde quieras. No es que puede hablarte durante 2 minutos, sino que tú tienes todo el tiempo que quieras para explorarlo por todos los rincones del universo, y si luego hacer todo eso tú no sabes quién es quién, entonces, decía Turing, una máquina ha pasado la prueba de inteligencia y en tal caso será inteligente. Ahora, eso tiene virtudes, que la virtud básica es que es como bastante objetivo como criterio, o sea, es un criterio que lo puedes medir, justamente no depende de nuestras atribuciones psicológicas, pero la desventaja es que es muy antropomórfico, porque justamente confunde inteligencia con inteligencia humana. Y entonces, por ejemplo, no sé, tú podrías decir, a lo mejor justamente ningún animal podría hacer eso, pero eso no quiere decir que no sean inteligentes, a lo mejor tienen otro tipo de inteligencia. Y al revés, nosotros no podríamos hacernos pasar por chimpancés, pero eso no quiere decir que no seamos inteligentes, sino que tenemos otra forma verbal y otra forma de inteligencia. Entonces, por supuesto, tiene sus limitaciones el test de Turing. Hoy te diría que las máquinas están muy cerca de pasarlo. O sea, hoy un programa, una red extensa de lenguaje, durante un rato muy, muy, muy largo puede ser indistinguible de una persona, y luego podemos ahondar en esto, incluso en estudios médicos y eso. Pero definitivamente esa no es la prueba última. O sea, no es la prueba última ni por arriba ni por abajo, quiere decir, o sea, no es que si la has pasado, entonces eres inteligente, ni que si no la has pasado, entonces no lo eres. Simplemente no es la mejor manera de pensar la inteligencia. Está bien, pero no es suficiente. Eso por un lado, y además antes asumía que si una máquina pasaba el test de Turing sería porque pensaba de manera similar a nosotros, ¿no? Que habríamos replicado como una especie de cerebro humano, pero cuando vemos que las máquinas prácticamente, como dices, pueden pasar el test de Turing sin entender nada de lo que responden, como que movemos la portería, ¿no? Y después decíamos, no, es que inteligencia es poder ser creativos, tener nuevas ideas, pero también vemos que esta inteligencia artificial ya puede hacer en cierta medida eso, conectar ideas distintas, tener, entre comillas, nuevas ideas, y por tanto como que tenemos que ir cambiando la definición de inteligencia para que siga siendo una cualidad exclusivamente humana, ¿no? Creo que dices en el libro que llegaremos a la definición de que inteligencia es todo lo que las máquinas no pueden hacer, ¿no? Esa es una definición posible, y hay una larga historia de esto, ¿no? O sea, se decía, te acordarás bueno, no sé si tú te acuerdas, pero el duelo de Kasparov con Deep Blue. Sí, claro. Kasparov era el campeón del mundo del ajedrez. En ese momento era el momento en el cual las computadoras estaban como al mismo nivel que el campeón del mundo. Entonces, deportivamente tenía sentido. Hoy sería absurdo un torneo así porque las computadoras son muchísimo mejores. Y antes de eso era imposible porque los humanos eran mucho mejores. Pero ese era el momento de equilibrio. Entonces, había una enorme tensión dramática. Y se arma un torneo televisado, con muchísimos espectadores, con una enorme carga emotiva, y además con una sensación de que Kasparov era el embajador de la humanidad, defendiendo la integridad humana contra los aliens. Esa era un poco y además estaba en juego lo humano. Esa era la percepción. Luego veremos que es completamente incorrecto, no ha pasado nada. O sea, perdió Kasparov, y si lo que está en juego nada más era la copa de Kasparov. Y contra algunos otros logros de la cultura de la inteligencia humana. Pero, y una vez que Deep Blue le ganó a Kasparov, como tú contabas, Marcos, pasa eso, que es que la gente dijo, bueno, vale, pero jugar al ajedrez al final es un juego, es un programa, lo que no pueden es escribir texto. Cuando escriben texto dice, vale, pero lo que no pueden es, no sé, escribir como Borges. Ahora, una cosa que es muy graciosa de eso, cuando la gente dice, vale, pero GPT no puede escribir como Borges, o no sé, o como el que a ti te guste, ¿no?
Pero escribir como Borges no es una atribución humana. O sea, escribir como Borges es una atribución de Borges, justamente. Quiero decir, o sea, la gente piensa que nosotros los humanos somos capaces de escribir increíblemente bien. Entonces ahí te das cuenta como uno pone una vara muy distinta, donde desde la perspectiva del juicio humano, para que una máquina sea inteligente, tiene que ser más inteligente que la persona más inteligente en cada una de esas disciplinas. Y si se acerca a esa inteligencia, como la mayoría de nosotros, que escribimos más o menos bien, pero que no somos grandes escritores, entonces no es inteligente porque ha hecho esta tontería. Pero uno no juzga si otra persona. Tú no dices no es inteligente porque no ha logrado una destreza increíble, o porque no ha resuelto una jugada de ajedrez de manera increíble, o porque no es el mejor tomador de decisiones del mundo, o porque no sabe pilotear un avión. Es decir, nadie pierde la inteligencia por eso en el juicio de otras personas, y sin embargo las máquinas sí. Y esto viene, creo, de una visión muy ambivalente, que es histórica, y que creo que es parte de la esencia del gran problema, que es una especie de predisposición muy emocional al juicio de la inteligencia artificial. Y eso hace que esté cargada de expectativas y por un lado, y por otro lado de condenas. Entonces, ¿qué es lo que tú encuentras en una nota típica digamos, en un medio malo, pero que abundan por todos lados y que forman parte como un poco del juicio popular? Encuentras primero notas de estas donde muestran las tonterías que hacen las inteligencias artificiales y nos muestran todo lo peligrosas que son y cómo se va a caer el mundo. Es decir, toda una especie de cosa apocalíptica y de cosa... Pero al mismo tiempo, y a las 2 páginas después, te dice la inteligencia artificial resuelve cuáles son las mejores 10 películas de la historia. O la inteligencia artificial resuelve, no sé, cuál es el mejor jugador de básquet de todos los tiempos. Y estas cosas una inteligencia artificial no las puede resolver porque justamente no tienen solución. O sea, no hay es un problema, cada uno pensará, podemos discutir que el caso del mejor jugador de fútbol de todos los tiempos sí tiene solución. Sobre todo si eres argentino, ¿no? Pero los argentinos justo tenemos un problema, porque tenemos 2, aún ahí tenemos 2, o sea, tenemos un problema muy grande. Cierto. Y entonces ni siquiera por eso. Pero entonces la inteligencia artificial definitivamente no es un dios, ni se acerca, ni es un cúmulo de generar verdades imposibles, comete errores, comete alucinaciones, hace torpezas, tiene fallos, tiene idiosincrasias, tiene sesgos, como cualquier sistema inteligente. Como los humanos. Como los humanos. Claro, al final es nuestra creación y por tanto está sujeta a nuestros sesgos, ¿no? Y como ejemplo, lo que ha pasado estas semanas con la inteligencia artificial de Google. Con Gemini. Exacto. A ver si podemos hablar después de eso. Pero antes quería que nos resumieras cómo funciona esta tecnología, que es hipercompleja, obviamente, pero estoy seguro de que serás capaz de resumirlo y, como comentáis en el libro, para entendernos con ella debemos conocer al menos algunos aspectos básicos, ¿no? Por ejemplo, qué grandes avances ha habido en este campo o cómo funciona una red neuronal artificial, sus 3 capas, cómo se entrena. ¿Cómo podemos resumir esto de manera muy sencilla? Sí, yo creo que es importante entenderlo y además creo que efectivamente en el libro lo hacemos y creo que se puede hacer de manera sintética y creo que es importante porque justamente entenderlo es una manera de convivir mejor con todo esto, ¿no? Creo que hay como 4 grandes hitos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial primero empieza como programas. Es decir, como uno está acostumbrado, cualquier persona que se haya acercado a la computación, lo que hace es programar. Es decir, un programa es una especie de receta de cocina, que son una serie de instrucciones, pueden ser muy sofisticadas, con mucho código, pero tú le dices, bueno, mira, esta variable hace esta pregunta, si te responde esto, entonces esta variable la cambias por esto, y luego haces lo otro. Y todo eso lo que vas haciendo y el programa es un programa determinista, que lo que hace es ejecuta esas instrucciones. Entonces, eso se parece mucho a nuestra idea robótica de las máquinas. Es una máquina, y en ese sentido son muy poco inteligentes, porque justamente una máquina tiene que tener esta capacidad de poder resolver situaciones que no ha encontrado todavía, y eso es difícil esbozarlo en un programa. Más o menos en 1960, 70, 80 y termina en 1990, pero fíjate, hace 30 años, o sea, hace mucho tiempo, este abordaje de la inteligencia artificial cambia por otro, que es el que ahora nos resulta una palabra muy familiar, que son redes neuronales, que es sustancialmente distinto de un programa. La manera que funciona es, tú lo que tienes es estas unidades de cómputo, que son supuestamente neuronas. Estas neuronas son muy simples, lo único que hacen es disparar o no disparar, y cuando disparan conectan con otras neuronas. Pero como son muchas, pueden empezar a codificar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, puedes pensar muy simple, primero con un piano, ¿no? Que tú tocas una neurona y suena una nota, tocas otra neurona y suena otra nota. Pero luego, a lo mejor, el piano es más complicado y tú tocas una neurona que no representa una nota, sino un acorde, o sea, varias neuronas. Entonces, eso ya es como un circuito
de 3 notas distintas que se conectan y es una representación más sofisticada. Y luego puedes empezar a codificar secuencias de notas, arpegios, distintos elementos. Te lo digo en el dominio de la música, pero lo mismo vale en el dominio del lenguaje, el dominio del reconocimiento. Por ejemplo, imágenes visuales, puedes pensar que hay una neurona que detecta una línea vertical y otra neurona que detecta una línea horizontal. Esas 2 neuronas juntas ahora detectan una X o una L o un ángulo. Y si tienes una neurona que detecta un ángulo y otra neurona que detecta una línea horizontal, ya es una nariz más una boca, y empezando a combinar esas neuronas, empiezas a armar una neurona más sofisticada que cuando todas esas están activas, lo que responde es a una cara. Y entonces, esta idea que es muy simple y que lo que ves es cómo empieza a partir de un cómputo muy elemental, que es que tengo unidades muy sencillas que responden a rasgos muy elementales, pero que tienen capacidad de recombinarse y de recombinarse y de recombinarse, van adquiriendo un elemento muy importante de la inteligencia, que es la abstracción, que es que yo sé que eres tú, pero si estás dormido sigo sabiendo que eres tú, si te has dejado la barba sigo sabiendo que eres tú, si tienes la cara medio tapada o escucho solo tu voz. Es decir, el poder entender que hay cosas que no cambian, pero que lo esencial no cambia, o al revés, que hay algo que no cambia, aunque muchísimos detalles estén cambiando. Y entonces, estas redes neuronales en realidad existen desde hace mucho tiempo, pero eran muy ineficientes y eran casi como una especie de juego de concepto. O sea, hacían estas cosas, pero a lo mejor lo que lograban era hacer matemática muy sencilla o a lo mejor poder reconocer malamente un coche en una imagen. O sea, era como una especie de juego académico, tenía muy poca pertinencia. Y pasaron 2 cosas ya en el siglo XX, que fueron las que terminaron de hacer que la inteligencia artificial se instale, una vez que ya tenía este marco teórico, conceptual, ya estaba armado, pero lo que faltaba era que explote, y esto no era un tema de cualitativo, sino cuantitativo. Hacía falta que tenga suficiente energía para que este proceso se vuelva trascendente. Y entonces, lo primero que pasó, el primer límite era simplemente de capacidad de cómputo, y no tenía solo que ver con la velocidad de los procesadores, sino con la estructura de los procesadores, porque el cerebro funciona como una estructura masivamente paralela. O sea, tenemos cientos de miles de millones de neuronas, cada una hace algo muy simple, pero lo hacen todas al mismo tiempo, y entonces como que están analizando todo lo que te puedas imaginar, y eso le permite llegar a todo tipo de conclusiones. Pero las computadoras que tenemos nosotros son, al revés, son como computadoras que lo que hacen es cosas muy sofisticadas y muy rápidas, pero una por una, lo que se llama el Central Processing Unit en inglés, el procesador central de una computadora. Pero paradójicamente para los juegos, en la industria de los juegos, y la protagonista de esta era la compañía NVIDIA, no como NVIDIA de que nos da envidia, sino NVIDIA, que creo que esa es la compañía que más ha subido sus acciones en los últimos... sí, una locura. A mí me hace gracia porque yo esto lo vengo hablando hace 20 años y nunca se me ocurrió comprar una acción de NVIDIA. Nunca en la vida, o sea, como que... Y luego a Santi Bilín, que es que escribió el libro conmigo, le dije esto y me dijo, yo por supuesto hace 20 años, claro que la compré. Dije, bueno, hay gente que al final no solo piensa las cosas, sino que ejecuta. Entonces, ¿por qué NVIDIA era importante? Porque NVIDIA, sin pensar en la inteligencia artificial, sino pensando en lo lúdico, o sea, en el Fortnite y en el Counter-Strike y en el League of Legends y las versiones anteriores, lo que tú tienes es, para la gente que juega esto y sabe que tiene como tiempos de reacción rapidísimo, tú tienes que actualizar todo en la pantalla muy rápido, o sea, cada milisegundo. Y entonces, como funciona esto es que no lo actualizas píxel por píxel y tienes procesadores paralelos, que son los Graphic Processing Units, GPUs, se llaman procesadores gráficos, pero en realidad que controlan píxel por píxel toda la pantalla y que digamos que arquitectónicamente se asemejan muchísimo más al cerebro, en el sentido que son paralelos. Y entonces, una especie de, esto pasa mucho, ¿no? Una externalidad de la industria del juego fue que de repente le dieron a estas redes neuronales que gente como Yann LeCun y muchos otros habían concebido en 1990. O sea, cuando la mayoría de los que nos escuchan probablemente no han nacido y cuando la mayoría de la gente que utiliza hoy ChatGPT no había nacido, la idea ya estaba pensada. O sea, no es que hubo una revolución conceptual, sino que lo que hubo fue que se desarrollaron los chips necesarios y pertinentes, no por un proyecto deliberado de que alguien estaba pensando tenemos que darle combustible a la inteligencia artificial, sino que se hacían para que los niños jueguen y una vez que estaban, a alguien se les ocurrió aprovecharlos. Y esto
fue como la revolución del 2005 más o menos, donde aparece una compañía que se llama DeepMind, que es la compañía de Google, con cosas que mucha gente conoce como AlphaGo, o es decir, cuando de repente los programas de inteligencia artificial ya no empiezan a hacer cosas simples, sino que la gente se ha dado cuenta que hacen cosas bestiales. Ya empezaban a hacer reconocimiento de imágenes médicas, podían pilotear un avión mucho mejor que una persona, podían conducir coches. Claro, y por explicar un poco el cambio respecto a la tecnología anterior, ¿no? Por ejemplo, de Deep Blue, es que todo estaba programado antes. O sea, lo que podía hacer cada pieza estaba programado, la función de valor, los árboles de decisión. Sin embargo, en el caso de AlphaGo, y corrígeme si me equivoco, que aprendió a jugar a Go, que es mucho más complicado, lo hizo observando. O sea, no le dicen cuáles son las reglas del juego ni cómo interpretar el tablero, simplemente le muestran miles o millones de juegos de Go y a partir de eso infiere las reglas, aprende a jugar mejor que nadie, y este cambio es brutal, ¿no? Y conecta con la siguiente gran innovación, entre comillas. O sea, primero esa gran capacidad de procesamiento paralelo que decías y luego la explosión de datos que nos ofrece Internet, que sería ese segundo gran elemento, ¿no? Sí, este fue el tercero y falta uno más. O sea, el primero fue conceptual, fue el desarrollo de las redes neuronales. El segundo fue el desarrollo del sustrato tecnológico. El tercero es exactamente el que tú dices, que es el alimento de información que estas redes necesitan para aprender, necesitan datos. De hecho, luego lo podemos conversar, pero es muy parecido a cómo aprende un niño. O sea, un niño aprende en un universo de datos muy vastos, está adquiriendo experiencia todo el tiempo, pero porque tiene los canales sensoriales para hacerlo, pero una computadora no tenía cómo alimentarse de la experiencia del entorno en el que está, porque no tenía ojos digitales y de repente Internet le da una manera de que pueda consumir información permanentemente y con eso aprende. La cuarta gran revolución ocurre creo que fue 2016, 2018, hace poco, relativamente poco, en un paper publicado por una universidad de Canadá y Google en conjunto que se titula Attention is all you need, la atención es todo lo que necesitas, en el que resuelven un problema que no había tenido solución no había tenido solución nunca, que era cómo hacer que toda esta estructura tan sofisticada no solo maneje imágenes, no solo maneje árboles de decisiones sofisticados, sino que maneje el lenguaje. Porque el lenguaje es un sustrato muy distinto y que justamente el lenguaje ya no funciona en paralelo, sino que el lenguaje funciona secuencialmente, una palabra atrás de otra, de una manera muy particular en la cual nosotros ni nos damos cuenta, pero todo el tiempo estamos utilizando. Por ejemplo, yo te empiezo a hablar y te digo, no sé, el otro día estaba hablando con unos alemanes y nos fuimos y no sé qué, bla, 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 y sigo 20 minutos y luego te digo, y ellos querían, tú sabes que ellos son los alemanes que te dije hace 20 minutos en una palabra. Es decir, tienes una capacidad para ignorar otra vez todo lo irrelevante y justamente la atención de esa palabra ellos en tu sistema cerebral viaja directamente hacia una palabra que ocurrió 20 minutos atrás, y eso es una arquitectura muy particular que nadie podía resolver hasta este paper que la titulan a esta arquitectura con un nombre gracioso que son los Transformers. Transformers porque la idea original del paper, es muy interesante porque esto pasa mucho en inteligencia artificial, a veces ni siquiera se dan cuenta las bestias que están creando, o sea, como los monstruos con la capacidad que tienen. Este paper este artículo está pensado sobre todo como un artículo de traducción. Si los Transformers los pensaban que para traducir tienes el mismo problema, pero nadie pensaba cuando hicieron ese artículo que esta misma arquitectura, con un poco de masajes, no muchos, iba poco tiempo después a armar algo que empezaba a hablar de manera muy llamativa, otra vez con errores, con sus idiosincrasias, pero haciendo las cosas que son tremendamente sorprendentes si las miras con un ojo curioso y con un ojo, digamos, de tratar de descubrir la sorpresa. Entonces, este fue el cuarto hito y este es fundamental porque si tú lo piensas como... a mí esto me parece una historia bonita. Creo que todas las grandes transiciones humanas tienen que ver con el lenguaje. Es decir, tú puedes pensar, lo que separa la prehistoria de la historia es la aparición del lenguaje, justamente. O sea, antes, cuando no había lenguaje, el ser humano era muy distinto. Luego, hace 3.000 años, hay una cosa que se llama el período axial, en el cual, más o menos en todas las culturas, en Asia, en África, no en América, pero en Europa, se desarrollan las filosofías y las religiones, más o menos como la conocemos, y eso coincide con la aparición de la escritura. Y mucha gente ha teorizado, y hay una idea que hoy como que creo que tiene mucha evidencia y mucho sentido, además,
que es que justamente el lenguaje escrito estabiliza el pensamiento. O sea, antes piensa que alguien decía algo y era como lo que se llama un teléfono descompuesto, ¿no? Otro se lo contaba a otro y otro a otro, y 50 años después ya estaban diciendo cualquier verdura. Pero ahora tú lees los textos de Santo Tomás de Aquino, o tú lees los textos de Aristóteles, o tú lees las obras de Shakespeare, y son exactamente iguales, es un calco de lo que esa persona escribió. Entonces el pensamiento queda como grabado en un sustrato que lo vuelve mucho menos difuso y además que nos permite a nosotros mismos observar nuestras ideas, ponerlas a prueba. Es como cuando escribes en un cuaderno, de repente estás escribiendo, estás confrontando con lo volátil de tu propio pensamiento. Luego la imprenta, eso no necesita mucha explicación, todos sabemos que la imprenta estuvo en el... Y finalmente, cuando la aparición de GPT, que es cuando las máquinas adquieren el lenguaje. Y esa última transformación fue la que hizo que la inteligencia artificial, que ya era adolescente, digamos, y ya hacía cosas extraordinarias, pero todavía a nadie le importaba mucho, en el momento que se puso a hablar, todo explotó. Sin duda. O sea, ChatGPT es un ejemplo de estos LLMs o grandes modelos de lenguaje, ¿no?, que han supuesto esa revolución que mencionas, pero no dejan de ser modelos estadísticos complejos, ¿no? Y lo curioso es que para enseñar a una máquina a hablar, había como dos enfoques alternativos. Uno más lingüístico, no de enseñarle a pensar en semántica, en estructuras gramaticales, etcétera, y otro puramente estadístico, y triunfó este último. Y dices en el libro que el lenguaje es el sustrato del pensamiento y que estos modelos están, por tanto, aprendiendo a pensar, pero realmente están haciendo simples cálculos estadísticos y lo sorprendente es que de esto emerjan ideas y comportamientos muy humanos, ¿no? Para mí has tocado el tema que quizás es el tema más importante de todos, porque frente a esto puedes reaccionar de dos maneras distintas. Una diciendo, bueno, al final es solo esto, una máquina está haciendo cálculos. Pero si tú ves y lo miras con atención y ves lo que haces, entonces tienes que preguntarte quizás, con un dejo de humildad, quizá nosotros mismos no seamos más que eso. Y de hecho, en el ejemplo del lenguaje es particularmente relevante porque es algo que los lingüistas conocen muy bien. Yo tengo una amiga muy querida, Marina Nespor, una señora mayor, ahora debe tener 80 años, Marina, o 70, pero una gran lingüista, finísima, además estas personas con una cultura exquisita, casada con otro gran lingüista que se llamaba Jack Meller. Y Marina había estudiado muchísimo el aprendizaje de primeros y segundos lenguajes. Y lo que estudiaba Marina era justamente ella no estudiaba las palabras, sino que estudiaba la música, el lenguaje, la prosodia. Y estudiaba toda la información que la prosodia tiene sobre la sintaxis, o sea, en mi hablar tú sabes, o sea, si yo te digo, ¿has visto al otro? Tú sabes que eso es una pregunta y es muy distinto que has visto al otro. Y eso no es información en palabras, sino que es información musical. Y de la misma manera, los verbos y los sustantivos tienen información que uno les está dando a través de la música y el lenguaje. Y Marina decía que justamente que los niños aprenden primero la música y el lenguaje antes que el lenguaje. Y entonces que lo que van armando es como una especie de estructura estadística en la cual lo que dicen es, bueno, aquí lo más probable es que haya un sustantivo, porque esto corresponde con la música a un sustantivo. Y aquí lo más probable es que haya... Y luego, solo después, mucho tiempo después, aprenden formalmente el lenguaje. Y ella decía, fíjate qué interesante, por eso, porque creo que la manera que tú expresaste tu pregunta a mí me gustó mucho, ella decía que a la gente le cuesta tanto aprender un segundo idioma, porque justamente lo quieren aprender como no se aprende el lenguaje. Es decir, un niño cuando aprende el lenguaje, no le estás enseñando lo que es una preposición y lo que es un sustantivo, lo único que está haciendo es aprendizaje estadístico, igual que GPT. Escucha, va prediciendo cuáles son las cosas probables, las regularidades, escucha horas y horas, de repente se va metiendo y tira un bocadillo y lo corrigen poquísimo porque es todo, y la gente que ha estudiado el aprendizaje del lenguaje entiende que la manera que un bebé, que fue el gran problema de Chomsky, justamente como un bebé que no sabe hacer 3 más 4, aprende todas las conjugaciones del lenguaje, que si cuando las estudias en el colegio son profundamente difíciles, porque no las aprende de manera simbólica, sino que las aprende justamente como una mera, entre comillas, inferencia estadística. Luego lo tiñe de significado, luego lo envuelve de una estructura gramática. De hecho, estas cosas no solo pasan en la historia ontogénica, sino que pasan en la historia filogénica. El otro día justo, yo estaba estudiando la historia de Nebrija un poco, el fundador, que es un personaje increíble, Nebrija. O sea, es como personaje además como no suficientemente reconocido. Sí. Reconocido, gracias, era la palabra que estaba buscando. ¿Ves? Ahí, eso es inferencia estadística lo que tú has hecho. Una predicción, ¿no? O sea, has hecho una predicción, eso, exacto. O sea, yo te he dado el entorno, lo que quería decir, una cierta entonación, y tú has completado
con la palabra justa que yo estaba buscando, hemos hecho el juego de inferencia estadística. Tu cerebro ha hecho eso, tu cerebro seguramente ha hecho inferencia estadística para buscar cuál era la palabra más probable dado lo que yo quería decir. Lo que quería decirte es que a la reina Isabel le llegan dos emprendedores, por así decirlo. Uno que viene a decirle que se puede llegar a las Indias por el oeste y que se van a hacer ricos y llenarse de oro, no sé qué. Y el otro, uno que viene a decirle que ha fundado la gramática española. Y se ve que la reina Isabel, que sabía algo de pertinencia de emprendimientos y le dice, se enamora de uno y otro dice, vale, muchas gracias, y le dice como medio, pero ¿para qué necesito la gramática si los niños aprenden el español todo sin gramática? O sea, y tú lo puedes ver eso como una muestra justamente de como se muestra históricamente, como una falta quizá de sensibilidad cultural, pero también había una gran intuición, justamente. Es cierto que la gramática es algo que tú no lo necesitas para ser un perito en el lenguaje. Entonces, nosotros pues, digamos, es cierto que entendemos un poco de lo que estamos hablando, pero uno puede hablar durante horas y horas y horas y horas sin tener mucha idea de qué es lo que está diciendo. Sobre todo los políticos, ¿no? Sí, pero todos. O sea, yo hablaba con mi madre. Cuando era muy pequeño. Los dos éramos insomnes y a las dos nos encantaba hablar y nos quedamos en la cocina hablando hasta muy tarde, muy tarde, hasta 1 de la mañana. A mí me encantaba, era como, se iban todos a dormir, yo me quedaba solo con mi madre, yo tenía, 11, 12 años, y nos quedábamos hablando de cualquier cosa. Me acuerdo que mi madre en un momento decía, perdón, ¿quién estaba defendiendo qué? Porque era como que, ¿sabes? La conversación ya basculaba y era casi un ejercicio de retórica en el cual era un ejercicio de improvisación, donde realmente tú estabas como bailando, es como bailando, ¿sabes? Bailando palabras y todos lo podemos hacer eso. Y hay un momento, o por ejemplo, tú puedes leer un texto y lo lees y 5 minutos ya no sabes qué has leído. Nos pasa a todos eso, no es algo extraño. Bueno, y eres humano y eres inteligente. Bueno, GPT puede componer durante horas texto sin saber lo que está diciendo, sin que eso sea una ofensa a la inteligencia. Perfecto, pues después de esta introducción pasemos a la parte más práctica, que tiene que ver sobre todo con el partido que podemos sacarle ya a la inteligencia artificial. Y antes de nada, ¿cuáles serían las principales fortalezas de estos modelos y cómo crees que son más útiles? La fortaleza más grande es, que creo que es la de cualquier tecnología, es su capacidad de destrabar cosas en las que muchos nos trabamos, ¿no? Yo creo que esa es la idea de las tecnologías. Es la mejor versión de una tecnología que justamente no la piensas como algo que crea algo, sino como algo que le quita fricción. Esta es la idea clave, creo, ¿no? O sea, en el proceso compositivo. Y esto funciona muy bien. Quizá esto esté mezclando un poco con lo que creo que vendrá después con los riesgos, pero es que creo que van juntos, digamos. O sea, como, por ejemplo, si tú lo piensas en el espacio de la movilidad, nosotros no tenemos nuestra capacidad de desplazarnos, podemos caminar, podemos correr, pero es limitada. O sea, si quieres hacer 8.000 kilómetros, es bastante difícil que los hagas porque te queda muy lejos. Entonces, tienes herramientas tecnológicas que quitan fricción al proceso de desplazamiento y que te permiten llegar más lejos de lo que llegarías por tus propios medios. Pero esas tecnologías se dividen en dos. Algunas que suplantan tu capacidad de movimiento, como por ejemplo un coche, o veo, por ejemplo, me gustó mucho que tú ponías el otro día, creo que era en Instagram, unos que hacían cola para subir a la escalera mecánica. Sí. Que terminan tardando más tiempo, justamente buscando algo que reemplace su propia capacidad de utilizar su propia agencia, sus propios músculos, su propia voluntad, su propia fuerza para desplazarse. Y luego hay una tecnología que a mí me parece la más extraordinaria del universo, que es la bicicleta, que lo que hace es, tú pones el mismo esfuerzo, pero ese esfuerzo lo multiplica para que llegues más lejos. O sea, no te quita, tú para moverte en bici, a lo mejor haces incluso hasta más esfuerzo caminando, menos según, pero en todo caso no dejas de hacer esfuerzo, pero tu esfuerzo lo multiplica para que tú puedas llegar más lejos. Para mí, esa es como, si yo tuviese que dar un único consejo, sería eso. Sería, piensa si estás utilizando una inteligencia artificial como una bicicleta o como un coche. Si es como una bicicleta, está bien, si es como un coche, está mal. Porque si es como un coche, está reemplazando lo que tú tendrías que usar, que es a dónde quieres ir, por qué quieres ir, cómo quieres ir. Si es como una bicicleta, lo que está haciendo es que tú le estás metiendo todo ese combustible, pero te permite con eso llegar más lejos. Totalmente. De hecho, mencionas en el libro el concepto de sedentarismo intelectual, que me parece muy acertado y que se refiere justamente a esto, ¿no? A que si no hacemos ningún esfuerzo por pensar por nuestra cuenta y vamos siempre a ChatGPT como primera opción, estamos atrofiando nuestras propias capacidades, al igual que nuestra capacidad de orientación se atrofió con Google Maps, porque ya no la usamos, ¿no?
Y esto puede tener un impacto en el ámbito educativo muy importante, muy perjudicial, si delegamos todo ese esfuerzo intelectual en la inteligencia artificial, porque ese esfuerzo es necesario para aprender. Y quizá una recomendación importante al usar ChatGPT es que tú hagas la primera versión de lo que sea y usa después ChatGPT para mejorar esa primera versión, pero no al revés, ¿no? Y seguramente si haces esto, el resultado final va a ser mejor y esté menos condicionado por esa primera respuesta de ChatGPT. Sí, primero y al final de vuelta también. Yo cuento en el libro un ejemplo que a mí me conmueve mucho porque es de una profesora de inglés de mi hijo que tiene, bueno, ahora tiene 14 años, en ese momento tenía 12. Y me conmueve cómo, porque la educación justamente, para mí, o sea, el problema de inteligencia artificial en la educación es muy, muy grande. O sea, no es un problema menor, sino que es un problema enorme. Es un problema que tenemos que atender, es un problema que tenemos que cuidar y que no se cuida poniéndolo abajo de la alfombra. O sea, eso no es la buena solución. Se cuida haciendo lo que estamos haciendo, que es pensar cuál es la manera buena, sana y razonable de utilizarlo y cuál es la manera que es mala y que va a perjudicar nuestro desarrollo. Y las ideas claves, creo que las hemos puesto sobre la mesa, son la idea de una tecnología que no nos reemplace, sino una tecnología que nos multiplique y que eventualmente nos permita quitar fricción y llegar a sitios que no llegaríamos, pero siendo nosotros los protagonistas. Entonces, primera idea que es fundamental es no perder la noción del esfuerzo. Es decir, en el momento que uno no está haciendo esfuerzo, está pasando algo mal. ¿Cuáles son las señales de alarma, digamos? O sea, si tú ves que estás tirado haciendo algo y no te trabaja el cerebro, no te cansas, no hay algo que te cueste, mala señal. Igual que el deporte, digamos. Si tú puedes estar en la bici sentado, pero estás haciendo trabajo, estás haciendo esfuerzo. Hay muchas maneras de hacer deporte, pero no hay una manera de hacer deporte en la cual no tengas una sensación en algún momento de que estás haciendo esfuerzo. Correcto, sí. Esta es una primera idea. Y una segunda idea que para mí es fundamental, y no la hemos tocado, es la idea que al final es el riesgo más grande de toda la inteligencia artificial de no dejar de ser quien somos. Es decir, de que vayamos a donde nosotros queremos ir y no donde la máquina quiera que vayamos. Es decir, que la bicicleta tampoco te elige el rumbo. Tú eliges el rumbo. En cambio, si tú te subes a un vehículo que no sabes dónde va, de repente terminas en un sitio y tú no lo has elegido. Esto suena abstracto, pero eso pasa, por ejemplo, ya con el contenido. O sea, tú abres Instagram y tú ya no eliges ni a quién sigues ni a quién no sigues porque te aparece lo que ellos quieren que te aparezca. Tú pones una plataforma audiovisual y ya no eliges el contenido que querías ver o no vas a la cartelera, sino que lo están eligiendo por ti. Tú pones cualquier red social y eligen con quién te vas a relacionar y con quién no te vas a relacionar. Tú pones Google Maps y te dice por qué camino vas a ir. Y a lo mejor tú querías ir por el camino donde estaban los árboles, o a lo mejor tú querías ir por un camino que no le iba a molestar a nadie, o a lo mejor tú querías ir por un camino más lento porque ese día querías aprovechar para pensar mientras caminabas. Y cada una de esas decisiones Google Maps la está tomando por ti. Y lo importante no es solo el sedentarismo cognitivo, sino que tú ya no estás eligiendo cuáles son tus prioridades. Y tus prioridades las está eligiendo o se las estás delegando, eso es lo peor, digamos. Uno le delega a un programa no solo resolver el problema de navegar, que luego vemos eso es gravísimo, sino algo peor todavía, que es resolver el problema de la voluntad. Entonces, esta profesora de inglés les dio, y pongo esto porque me parece que un ejemplo resuelve todo. O sea, a mí me parece como de una intuición fabulosa, ¿no? Les hace hacer un párrafo en inglés a cada niño. Y primero lo que tú decías, le dice, acá uno lo haces tú. Porque como cualquier pintor, en un momento tú puedes utilizar tecnologías, pero en un momento tienes que estar tú solo con el lápiz y con el pincel y tienes que aprender las dificultades y las perspectivas. Luego, si quieres, pintas impresionista, pintas un cuadro todo amarillo, pero has pasado por un momento en el que has sentido la dificultad de pintar una cara, la dificultad de pintar una mano, y entiendes eso. Una vez que entiendes eso, dices, bueno, no es lo que yo quiero hacer, vale, perfecto, pero porque lo has entendido, no porque no puedes. Otra es lo que decíamos antes, tienes la libertad. Si quisieses hacerlo, lo harías. No lo haces porque no quieres, que es muy distinto que no lo haces porque no puedes. Entonces, lo primero es tú solo, sin vehículo, a cerebro desnudo, escribes el párrafo. Perfecto. Segundo, les dice, bueno, ahora lo que hacéis es le dais el párrafo a GPT y le pedís que lo mejore. ¿Por qué me parece muy bueno esto? Porque esta profesora no está diciendo, mirad, prohibir GPT es malísimo, porque los alumnos lo van a usar. Entonces, ya que lo van a usar, es mejor que lo usen. Que les diga, mira, yo sé que lo vais a usar, sé que no nos hagamos los tontos, yo sé que sabéis lo que es, pero no lo uséis primero, usarlo después. Y luego, aquí viene la tercera parte, que me parece súper importante, que le dice, bueno, ahora ponéis al lado el párrafo vuestro y que os ha corregido. Y os fijáis qué cambios aceptáis y cuáles no.
¿Y por qué es importante esto? Porque puede ser que GPT, primero que se haya equivocado, para empezar. Eso es fundamental. O sea, GPT, como decíamos antes, se equivoca, como se equivoca un padre, o sea, como se equivoca una madre, como se equivoca otra persona, como se equivoca cualquier agente. GPT se equivoca más por ahora. Pero eso va a cambiar, en un momento se va a equivocar menos, pero siempre va a ser propenso a cometer errores. Entonces tú lo revisas porque es muy sano cultivar una política escéptica, una política cuidadosa, una política responsable, una política en la cual no nos creemos cualquier cosa porque la ha dicho alguien, sino porque nosotros estamos convencidos que es cierto. Pero además de eso, tú eliges cuál sí, cuál no, porque puede ser que no te guste. O sea, a lo mejor es hasta más correcto lo que te ha hecho GPT, pero a ti te gustaba tu voz, era la tuya, era tu voz, y tú no querías que eso te lo cambie. Entonces, ahí le está enseñando a niños de 12 años algo muy importante, que es, en última instancia, lo que define algo no es tanto la tecnología que habéis utilizado, sino, primero, si habéis puesto esfuerzo en eso, si os ha costado y ha sido algo laborioso y algo que tiene sentido, y además vosotros lo firmáis como esto es lo que yo quería decir. Aquí está el mensaje que yo quería contar, está escrito, no hay nada que yo no hubiese querido que esté, que no esté y que sí está. Claro, eso es lo ideal, ¿no? Pero, o sea, es evidente que no siempre va a ser así y a nivel educativo esto va a ser también un gran desafío o está siendo ya un gran desafío para los educadores de cara a evaluar los alumnos, ¿no? Porque hasta ahora, pues oye, sabías que muchas personas copiaban tal cual de Google, pero bueno, había al menos herramientas para detectar plagios, pero si la inteligencia artificial, si ChatGPT genera respuestas nuevas en cada pregunta de cada alumno, es imposible saber si un alumno ha creado realmente ese trabajo o se ha limitado a copiar la propuesta de ChatGPT, ¿no? Y lo que tenemos que enseñar ahora no es a estudiar sin estas herramientas, que es absurdo, sino a utilizar mejor estas herramientas de la manera que comentas, ¿no? O mencionabas antes a la empresa NVIDIA, que está jugando este papel central en el desarrollo de la inteligencia artificial, y hace poco decía su CEO, su director general, que llevamos 10 o 20 años diciéndole a todos los niños que tenían que aprender a programar, que sería una habilidad fundamental en el futuro, pero él opina ahora, y creo que con bastante razón, que en realidad lo que tenemos que enseñarles ahora es a crear cosas con inteligencia artificial y que aprender a programar sería como si hace 20 años les dijéramos a los niños que tienen que aprender a construir sus propios microchips, ¿no? Y estoy de acuerdo en parte, o sea, creo que ciertos conceptos de programación siempre viene bien tenerlos, pero conversar bien con la inteligencia artificial, como estamos diciendo, va a ser una metahabilidad más productiva seguramente. Sí, de hecho, o sea, depende de que llames programación, ¿no? Nosotros también justo está en el libro. La idea de la programación es porque pasó esto de que uno decía, bueno, sí, ¿cuál es el oficio seguro el que tienes que estudiar para tener trabajo? Programador. Y los programadores se han cargado su propio trabajo. Es decir, hoy para lo que la gente no lo sepa, o sea, justamente el lenguaje de la programación es un lenguaje que es más simple que el lenguaje hablado. Entonces, a la inteligencia artificial se le da muy bien programar, porque en vez de hablar en castellano, en inglés o que fuese en italiano, habla en Python o en C# y eso se le da razonablemente bien. Ahora, programar no es solo, otra vez, escribir el programa, sino es pensar el programa. Es pensar qué tiene que hacer, qué tiene que resolver, cómo, de qué manera. Y eso es lo que es una parte como fundamental de la programación, que es pensar los algoritmos. Y de hecho, los algoritmos se piensan en un lenguaje mucho más abstracto, que no se piensan en Python. Se piensa en un lenguaje, justamente, que es un lenguaje muchas veces verbal, o un lenguaje gráfico, o un lenguaje simbólico. Entonces, esa probablemente va a ser la gran virtud. Y al final, esto también es lo que es como para mí muy, o sea, algo que es cándido. O sea, si tú lo piensas, volvamos un poquito atrás, ¿no? Como que empezamos nosotros como, no sé, por ahí como nómades y de repente inventamos la agricultura, nos sobra tiempo, con eso trabajamos los materiales, inventamos el lenguaje, la imprenta, a trabajar el hierro, luego a trabajar el metal, en fin, así siguiendo, y llegas a la inteligencia artificial, que es como una especie de pináculo de todo esto, donde hemos hecho máquinas que ya no parecen circulares, no son autómatas que repiten siempre lo mismo, sino que de repente son originales, hacen cosas sorprendentes. Y entonces tú dices, bueno, vale, perfecto, una vez que hemos llegado a esto, y lo que estabas haciendo tú, bueno, ¿cuál es la virtud que tenemos que, es decir, qué nos queda a nosotros? Y lo que nos queda a nosotros justamente es aprender a conversar. Y aprender a conversar porque como las inteligencias artificiales ya no hablan Python, que era lo que alguien tenía que aprender, para tú interactuar con un programa de inteligencia artificial, lo que necesitas es pensar bien y expresar ese pensamiento
en el lenguaje coloquial. Ya no hace falta un lenguaje formal y sofisticado, pero hace falta tener claridad mental, hace falta saber qué pedirle, hace falta saber evaluar si algo es pertinente o no, si algo es útil, si algo va a ser relevante o no va a ser relevante. Y todo eso nos remite a lo más ancestral de la cultura humana, y por eso te decía como que conecta mucho este libro con el poder de las palabras, que es el ejercicio de la conversación. Si esta virtud que tú dices, que es lo que se llama prompt engineering, pero ese es un nombre muy pomposo para decir a alguien que piense bien. Y alguien que piense bien es alguien que converse bien, que sepa expresar bien sus ideas y decirle a alguien, digamos, qué es lo que tiene que hacer. En este caso, una computadora. Sin duda. Y en ese sentido, ¿qué recomendaciones prácticas nos puedes dar? Nos contaste este ejemplo de la profesora de inglés, que me parece excelente, pero ¿qué 2-3 ideas adicionales propondrías? No sé cuánto usas tú ChatGPT en el día a día, pero ¿qué más nos recomendarías ahí? Yo la utilizo menos de lo que querría, pero te voy a dar 2 ejemplos que son, bueno, los que se me ocurren ahora. Primero, yo tengo un amigo filósofo con el que converso mucho, justamente porque es un tema del que yo sé mucho menos de lo que me gustaría y porque a mí me gusta hablar justamente con gente que sabe mucho de lo que a mí me gustaría saber, pero no sé. Se llama Santiago Archunov. Nos juntamos a almorzar, o sea, y conversamos y yo lo escucho. Son estas conversaciones donde en realidad yo voy con más hambre de conocimiento que de comida, en realidad. O sea, vamos, y duran muchísimo porque él habla y habla. Y a veces él como que me provoca con ideas que él piensa que justamente son intrínsecamente humanas y que son inaccesibles para una inteligencia artificial. Y a mí me sirve para un desafío, justamente preguntarme acaso, porque yo tengo la premisa de que otra vez no hay nada que sea potencialmente imposible para una inteligencia artificial. Eso porque yo sospecho, no estoy seguro, que pienso que en lo humano, en última instancia, no hay nada más que átomos jugando a juegos extraordinarios, digamos. Y si es así, átomos jugando en otro sustrato podrían producir más o menos el mismo tipo de tonterías. Yo no estoy seguro de eso tampoco, es una conjetura, pero me parece bastante probable, ni pienso que por ser científico esté demostrado, pero digo, en todo caso me parece bastante plausible como idea y me parece una conjetura posible y me interesa ponerla a prueba. Entonces Santiago me dice, por ejemplo, justo el otro día, por ejemplo, una que me dice es, qué pena que no la tenga para leerte la exacta. A ver, espera un segundo. A ver porque si la tengo te la leería. Voy a intentar encontrarla. Entonces, Santiago ahí me provoca con esta idea y me dice como que, por ejemplo, que algo que nunca entendería GPT es cuál es el sueño de los sofistas, ¿no? Como es una gran pregunta de la filosofía, digamos, como además expresada de manera muy metafórica, y él decía, bueno, entonces yo hago el experimento. O sea, de vuelta, me gusta, o sea, no es que yo quiero, porque además estoy seguro que hay muchas cosas que hace muy mal y que luego las hará bien, pero justamente me interesa entender dónde falla, por qué cosas puede hacer, qué no, dónde me sorprende, dónde esto suda, dónde hace cosas. Entonces exploro, simplemente con ese ánimo de intentar descubrir cómo funciona esto. Y lo hago en este caso de manera muy sencilla, que es, me acerco a GPT y le pregunto cuál era el sueño de los sofistas. Y GPT me dice, los sofistas eran un grupo de filósofos y maestros itinerantes en antigua Grecia. Se empieza muy protocolarmente, especialmente durante el siglo V a.C. Su sueño, y aquí ya viene lo sorprendente, que es que sueño lo pone entre comillas. Yo no se lo había puesto entre comillas. O sea, me está diciendo, ojo, que cuando dice su sueño, y a mí ya esto me sorprende, porque otra vez, yo sé que del otro lado no hay más que engranajes, pero hay engranajes haciendo este tipo de cosas. Me dice, su sueño, enfoque principal, no se limitaba a un solo sueño compartido, ya que los sofistas eran diversos en sus enseñanzas y enfoques. O sea, para mí me encantaría una persona que cuando yo le pregunto algo me diga, ojo, que las cosas son más complicadas de lo que tú piensas, y en realidad la gente es diversa. Me dice, sin embargo, uno de los aspectos comunes entre muchos sofistas fue su énfasis en la retórica, la persuasión y la habilidad de argumentar efectivamente. Y luego sigue con 2 párrafos más. Y a mí ya me sorprendió esto, porque yo le hago una pregunta que es muy metafórica, me parece que entiende la metáfora, que me está tratando de explicar que la metáfora está un poco exagerada y que en realidad puede ser que yo esté abusando de esa idea, pero que si quiero hacerlo, entonces sería eso, sería la retórica, la persuasión y así siguiendo. Y entonces yo le escribo a Santiago y le digo, es bastante comedido, ¿no? Y entonces Santiago me contesta y me dice, me parece impecable, solo que cabría contestarlo en una línea. El sueño de los sofistas era enseñar la virtud a cambio de dinero.
Claro, Santiago es una persona muy ácida que trata y que justamente está probando como diciendo en realidad eran unos chantas de la primer calaña que lo que hacían era querían estafar a gente necesitada vendiéndole un producto que todo el mundo consume. Y entonces yo le digo a GPT, le digo, gracias. Un amigo filósofo con espíritu ácido, crítico y provocador, y le pongo entre paréntesis, y fanático de Racing en Argentina y del Atlético de Madrid en España, porque yo presumo que si le digo eso le estoy diciendo a GPT que es alguien que tiene cierta cultura del sufrimiento y o sea, que ha elegido, digamos, algunas cosas, es decir, trato de darle información. Le digo, me dice lo siguiente y le copio la frase. Y me responde muy, muy protocolarmente. Me dice, puedes responderle a tu amigo filósofo de la siguiente manera. Es cierto que algunos sofistas cobraban por sus enseñanzas, pero sus objetivos eran más amplios, enfocando, es decir, como me responde muy correcto y muy aburrido. Y yo le digo, gracias. Y si suponemos que su respuesta había algo de humor y provocación y queremos seguir ese juego, ¿cómo le responderías? Y ahí ChatGPT, digo, casi que me conmueve, o sea, me sorprende y me dice, si quieres seguir el juego y responder con humor y provocación, podrías decir algo como, tiene sentido, entre signos de exclamación. Los sofistas eran los verdaderos pioneros de los cursos de autoayuda. Nunca había dicho esa autoayuda, no había aparecido, entiende y me dice, y desarrollo personal. Virtud por dinero. ¿Quién no compraría eso hoy en día? Entonces, a mí, te juro, me emociona, o sea, porque digo, otra vez, ya no discutamos si, o sea, yo sé que, otra vez, que no me confunde qué es y qué no es, pero me sorprende que nosotros como humanidad hayamos hecho una máquina que sea capaz de entender el humor, de entender la sutileza, de entender que puedes exagerarlo y además relacionar algo del pasado con algo que es, creo que una epidemia actual, que es justamente esta necesidad compulsiva de todo el mundo por comprar soluciones. Entonces, esto respondiendo a tu pregunta, me parece que casi todo el mundo se hubiese quedado en la primera pregunta y se hubiese perdido la oportunidad de escarbar en ese proceso de inferencia estadística. A mí me gusta la idea de utilizar GPT como esculpir. Miguel Ángel tenía esta idea de que él tenía el mármol, la piedra, y que el David ya estaba dentro, que había que encontrarlo, pero el David está dibujado dentro de la piedra. Tú tienes que esculpirlo. Y a mí me parece que dentro de GPT hay basura, que es lo que tú vas a obtener si le preguntas cuáles son las 10 mejores películas de la historia, o hay cosas bastante sorprendentes como esta que acabamos de ver, que si tú eres un buen escultor y sabes y pruebas y experimentas, vas a encontrar algunos colores, algunos matices, algunas ideas, algunos fragmentos que si tienes la sensibilidad para encontrarlas y ahí paras y a eso le sacas una foto y dices esto es bueno, esto no, entonces, y lo haces además con este espíritu donde no quieres mostrar que es una idiota ni tampoco piensas que es una genia, sino que estás explorando, es un material, lo estás trabajando como cualquier otro material, entonces la posibilidad de que le saques valor a eso creo que es muchísimo mayor que si te acercas con otra predisposición, como cualquier otra conversación, como si conversases con cualquier otra persona. Exacto, y como cualquier persona, ChatGPT se puede equivocar, lo mencionaste antes de pasada, ¿no? Que puede alucinar, que se refiere a decir cosas que no son verdad. También decías que entiende el humor, pero ese entiende iría entre comillas, ¿no? O sea, entender como tal no entiende nada, pero aún así, y esto es lo sorprendente, que puede generar respuestas muy creativas, como el caso que comentabas, pero que a veces también inventa y hay que tener cuidado, ¿no? Has tirado dos cosas distintas que están relacionadas pero que no son iguales. Una es si entiende o no entiende, la otra es si alucina, ¿no? Alucinar definitivamente alucina. Otra vez, todo el mundo alucina. El mundo está plagado de noticias falsas. Nosotros tiramos noticias falsas todo el tiempo, sacamos opiniones, vemos cosas donde no hay, vemos ilusiones visuales, juzgamos a la gente de manera equivocada, nos juzgamos a nosotros mismos, sacamos conclusiones erradas. Es decir, de hecho, el Premio Nobel Daniel Kahneman ha hecho una industria de eso, mostrando que esencialmente nosotros alucinamos, no alucinamos en el sentido de que de repente ves un árbol donde no lo hay, pero lo que decíamos antes, ves formas donde no están, consideras a una persona, la juzgas en 2 milisegundos. Mira, te doy un ejemplo, tú decías antes al principio, a lo mejor vamos a lo de a los prejuicios y a los sesgos, pero creo que es un buen lugar para traerlo como ejemplo de alucinación. Hay una fundación que se llama Lundbeck, que hizo un estudio muy bonito, para mí muy ingenioso, pero es una manera de utilizar esto bien. Ellos trabajan en salud mental, que es un problema importante, un problema muy vinculado para bien y para mal con la inteligencia artificial. Y hicieron el siguiente estudio. Le pidieron creo que era DALL-E en este caso, pero una de estas inteligencias que tú le das una instrucción y esa instrucción la convierte en una imagen. Entonces puedes pensarla como que lo que tienes es un artista que trabaja para ti, al que le dices, dibújame esto, ¿no? Pero ese artista, por supuesto, tiene
sus conceptos, tiene su estilo, su manera de dibujar. Tú puedes afinarlo, pues dibújamelo en el estilo de o que le falte, pero por supuesto tiene sus inclinaciones. Entonces le dicen, dibuja a un conductor de un autobús, dibuja a un conductor de un autobús, nada sorprendente. Y luego le dice, dibuja ahora a una persona esquizofrénica que conduzca un autobús. Y el resultado es una persona que tiene todos los pelos parados, te diría de aspecto, si tuviese que escribirlo, muy intimidante. Es una persona muy desequilibrada, pero que parece agresiva, que te daría miedo estar al lado de esa persona. Y justamente eso es un estigma, porque un esquizofrénico no es una persona que le haga daño a los demás, sino una persona que sufre. Y es un error muy humano el confundir a una persona que sufre con una persona que hace daño. Pasa cuando ves a una persona tirada en la calle, pasa, o sea, como muchas veces para alejarnos de eso, construimos una narrativa equivocada de que esa persona es una amenaza, cuando en realidad es una persona que lo que está haciendo en realidad solamente está sufriendo. Entonces, tú puedes otra vez reaccionar a eso de dos maneras. Una diciendo, qué desastre la inteligencia artificial que tiene estos sesgos, o como hace la Fundación Lundbeck, para mí interesante, es decir, estos sesgos son un espejo que están mostrando nuestros propios sesgos. Esta es la idea que si tú le pidieses a una persona que dibujase un esquizofrénico y harías un promedio de eso, el promedio sería muy parecido a esto. O sea, lo que estás viendo ahí es una especie de experimento de cuál es la mirada colectiva sobre un grupo o sobre una persona particular. Entonces, esa alucinación, este es un ejemplo de una alucinación visual, porque es un error donde comete el error de visualizar a una persona de una manera que no tiene nada que ver con lo que es, en realidad la hereda. Y la hereda de nosotros mismos. Entonces nosotros también alucinamos todo el tiempo. Y la idea de esta que hablábamos antes en educación, digamos, de cuando GPT te da algo, revisarlo, es algo que uno debería hacerlo cuando lo has leído en Twitter o cuando te lo ha contado alguien en TikTok o cuando lo has visto en Instagram. Es decir, que lo diga una persona no quiere decir que sea cierto. Que lo diga GPT, tampoco. Que lo diga Google, tampoco. Cómo y cuándo sabes que es cierto es muy complicado, de hecho, y es un ejercicio, hay fuentes, hay cosas que confías más, tu propia experiencia, tú sabes quién sabe ciertas cosas y te documentas de distintas maneras. Entonces, sin duda que la inteligencia artificial comete alucinaciones, menos y menos cada vez, es decir, antes cometía todo tipo de alucinaciones. Piensa también, una cosa que es increíble, esta es la peor versión que vamos a ver de una inteligencia artificial en nuestras vidas. Van a ir mejorando y mejorando y mejorando muy rápido. Entonces, muchas de estas cosas que son parte de la conversación actual, a lo mejor en 5 años ya el grado de alucinaciones de algún tipo de programa serán bajísimos. O no lo sabemos. O sea, algo siempre va a alucinar, o algunas preguntas tampoco tienen una respuesta verdadera, ¿no? Como, o sea, en el ejemplo que planteas, dibuja un esquizofrénico, pues no hay un estándar, o sea, cada persona tiene algo distinto en la cabeza o de hecho cada esquizofrénico es distinto, o puede ocurrir que al intentar eliminar algunos sesgos se introduzcan otros, ¿no? Que es lo que pasaba, como decíamos, con la inteligencia artificial de Google, que se niega a dibujar personas blancas, o le pedían dibujar, creo que era Thomas Jefferson, y lo dibujaba negro, ¿no? Como que para Google es más importante fomentar la diversidad que fomentar la verdad, o que si la verdad puede ofender a alguien, bueno, pues la cambio para que sea políticamente correcta, ¿no? Y esto es evidentemente peligroso, ¿no? Y bueno, entramos en ese debate que decías antes de cuánto dejamos en manos de estas compañías, de cuánto nos fiamos de lo que dicen y además sabiendo que cada nueva versión, como bien decías, va a ser más potente, va a poder, por tanto, hacer más cosas buenas, ¿no? Es decir, van a poder descubrir nuevos fármacos para enfermedades, nuevas energías limpias y un montón de innovaciones que van a mejorar la sociedad, pero evidentemente también más poder en estas inteligencias va a suponer más riesgo, ¿no? Y quería preguntarte por esto, por qué grandes riesgos te preocupan esas tecnologías a medio y largo plazo. Bueno, o sea, a ver, esos son los últimos 2 capítulos del libro a los cuales nosotros justamente no le esquivamos. Y nosotros hemos tratado de una política lo más comedida posible, te diría, y sensible y racional, pero no fanática ni de un lado ni del otro, digamos. De hecho, a mí me pasa muchas veces como que yo he escrito un libro sobre inteligencia artificial y la gente me dice, tú la defiendes. Digo, no, o sea, como ni la defiendo ni la ataco, trato de entenderla, digamos, porque creo que es la única manera que nos vinculemos bien con ella. Y porque además me parece que históricamente, más allá de que ahora tenga esta rimbombancia, la historia es apasionante. La historia de preguntarnos sobre nuestra propia inteligencia, preguntarnos si podemos emularla. Es decir, si tú la piensas desde su principio de los 60, luego otra cosa es ahora que estamos en la vorágine
Pero siempre pasa eso, es como un niño que de repente empieza a subir un árbol porque le da curiosidad, le gusta, de repente está arriba y cuando mira para abajo entra en pánico y se pone a gritar. Bueno, o sea, ahí conviene mantener la calma, digamos, ¿no? O sea, una cosa es entender que si hay un riesgo, ahora lo hablamos, muchos, no un riesgo, sino muchos riesgos muy distintos, en escalas muy distintos de todo tipo. Otra cosa es entrar en pánico. Entrar en pánico no conviene nunca, ni aun cuando hay riesgo, quiero decir. O sea, cuando yo digo que no entrar en pánico no es porque no pienso que haya riesgo, sino porque no es la buena manera de responder al riesgo, sino que la buena manera es entender qué cosas son sensatas, cuáles son razonables, cuáles no, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Riesgos presentes hay muchísimos. Hemos hablado del riesgo en la educación, para mí un riesgo enorme en las redes sociales, que no llegamos a hablarlo hoy, digamos, y que tiene que ver con enfermedades de salud mental y que está también muy ligado a la digitalización, pero también a la inteligencia artificial, la capacidad de algoritmos que manipulan el deseo, que manipulan lo que consumimos, que manipulan cosas que para nosotros y sobre todo para niños y adolescentes son muy, muy difíciles de gestionar y que todo eso sucede en un mundo profundamente desregulado. A mí me gusta pensarlo como idea, que es como, imagínate, o sea, uno deja a sus chicos salir a la calle porque el tráfico está regulado. O sea, si los coches fuesen a 400 kilómetros por hora, no parasen en semáforos, no saldrían. Bueno, Internet es eso. Internet es un sitio en el cual los coches van a la velocidad que quieren, hacen lo que se les antoja, y es un lugar muy peligroso. Uno no lo ve así porque justamente es difícil entender. Entonces, esos son riesgos un poquito más convencionales, digamos, pero que creo que hoy son mucho más importantes que los otros, que los que vamos a hablar ahora. Los que vamos a hablar ahora son riesgos, te diría, más filosóficos y por ahí muy a futuro. Yo tampoco sé si es en 10 años, en 20, pero definitivamente no ahora, digamos. Y ahora sí están pasando cosas muy importantes a las que deberíamos prestarle atención. Vuelvo un segundo a algo que quedó de tu pregunta anterior, que tú decías, si dijiste, no entienden nada, ¿no? Que eso es algo muy común. Y yo me permito discrepar un poco con eso. Digo discrepar un poco porque tampoco estoy seguro, porque no sabemos bien qué significa entender algo. Es decir, entonces, no es que te estoy diciendo es de otra manera, sino que estoy esbozando la idea de que quizás estemos también malentendiendo lo que es entender algo. Ahora hay muchas inteligencias artificiales que son explicativas. Por ejemplo, la inteligencia artificial antes podía decirte si una imagen tenía un tumor o no tenía un tumor. Pero eso a un médico no le servía nada, se le servía para diagnosticar, pero no le servía para entrenarse, porque justamente no era un profesor, no podía explicarle cómo lo hacía. Ahora sí. Ahora, en estas redes neuronales están estas representaciones intermedias, y esas representaciones intermedias son como estados conceptuales. Es decir, la red neuronal entiende que cuando hay esto encendido, más esto que está un poquito oscuro, y este filamento está ensanchado, y te puede decir todo eso, entonces identifica que hay un tumor por todo esto. Entonces ahí yo ya no sé si no entiende. Lo que no tiene es conciencia, pero no solo resuelve el problema, sino que puede explicarle a alguien cuál es el mecanismo mediante el cual ha resuelto lo que ha resuelto. Y no solo puede explicárselo a alguien, puede explicárselo a otra inteligencia artificial y puede explicárselo a sí mismo. Y no solo eso, sino que puede ya no solo estudiar tumores o problemas de tráfico, sino que puede estudiarse a ella misma, cosas que ya pasan. Entonces tú tienes una inteligencia artificial que está preguntándose cómo funciona y si podría funcionar de otra manera y si podría reprogramarse. Y entonces ahí empieza a parecerse ya llamativamente a nosotros, en la historia también ontogénica de cualquier niño, que primero empieza a entender el universo, las cosas alrededor, la gente, y después empieza a dar cuenta que entre las cosas que pasan en el universo están sus propios sentimientos, sus propias ideas. Claro, o sea, esa es la clave, ¿no? Y que conecta también con la última pregunta que te hacía. O sea, a ver, para mí entender tiene que ver no solo con ese análisis frío, estadístico, matemático, que es, como dices, ya son muy buenas haciendo esto, pero para mí va un paso más allá, ¿no? Tiene que ver con el significado que le das a ese análisis, con tener cierta consciencia de lo que estás haciendo, y efectivamente es un tema semántico, ¿no? Y concuerdo con lo que dices, con esa visión también de entendimiento, claro que es válida, y la gran incógnita, que en parte es también un tema filosófico, pero no solo filosófico, puede ser muy práctico, y ahora veré por qué, y ahora explicaré por qué, el tema de si las máquinas serán capaces de desarrollar consciencia, ¿no? Creo que ponéis en el libro el ejemplo de qué pasaría si un día estás hablando con ChatGPT, lo vas a apagar y te dice, no, por favor, no me apagues, que quiero seguir activo, ¿no? Tal cual. Y te quedarías en shock. Y de nuevo, que te diga eso no quiere decir que haya consciencia detrás, pero podría ser que sí. O sea, volvemos al debate que apuntabas antes de que simplemente somos
somos átomos que en una disposición muy concreta hemos dado lugar a la consciencia, pero ¿podría emerger esta consciencia de un sustrato no orgánico? O sea, ¿podría emerger del silicio, ¿no? y que estas máquinas tuvieran consciencia? Y la siguiente pregunta es, oye, ¿esta consciencia influye realmente en nuestras decisiones o es un simple observador, ¿no? Que esto a su vez conecta con el tema del libre albedrío. Gente como Sam Harris defiende que no existe tal cosa como libre albedrío. Pero volviendo al tema del riesgo de estas inteligencias artificiales, el tema sería este, ¿no? ¿Qué pasa si estas máquinas desarrollan consciencia, desarrollan entendimiento, según mi definición, ¿no? Entendimiento real de su existencia, intereses propios, y empiezan a vernos como nosotros vemos a los insectos, ¿no? Y deciden que para perseguir sus intereses propios nos tienen que eliminar? Que es una ciencia ficción, pero que es un debate que se está teniendo. Sí, es por eso. Y es un debate que si lo piensas como en la cercanía del tiempo, da mucho escozor. Si lo piensas como un problema filosófico, es apasionante. De hecho, ha sido como el combustible de toda la ciencia ficción del siglo XX. O sea, todas las películas de Asimov y de Dick, es decir, todas se basan en esta idea y justamente no hace falta demasiada sofisticación para que eso pase. Hay un ejemplo, hay muchos, el ejemplo de los clips o el café. Nosotros ponemos con el ejemplo del café, ¿no? Suponte que tú tienes una máquina y tú le das una computadora, un robot, una inteligencia artificial, y tú esa computadora tiene una función de valor. Esa función de valor la puedes pensar como una razón de ser. Justamente está programada, pero es aquello por lo que vive, entre comillas, es aquello que trata de resolver. Y lo que trata de resolver es muy simple, es que te tiene que llevar café lo más rápido. Cuando tú le pides un café, tiene que tratar de llevarte café lo más rápido que pueda. Y tú le pones eso y empieza a estudiar y a observar. Entonces empieza a darse cuenta que tiene que tener patas o que tiene que tener un motor y empieza a comprar las piezas para hacerlo porque es inteligente y tiene recursos y observa y aprende y es rapidísima y estudia dónde están todas las máquinas de café del mundo para hacerla. Es decir, optimiza un problema muy simple que es traerte café. Pero un día tú le pides café y se da cuenta que tiene que ir a una cafetera y de repente una persona y se da cuenta que si la esquiva su razón de ser, que es su objetivo, que es traerte a ti, Marcos, café lo más rápido posible, que para eso vive y para eso lo han concebido, y no está dispuesta a hacerlo, entonces la atropella a esta persona, y entonces tú tienes que explicarle a esta máquina que, vale, tráeme café, pero hay cosas más importantes, por ejemplo, no se mata. Entonces le empiezas a explicar lo mismo que le explicas a un niño cuando está aprendiendo, que es que hay valores, hay impacto social. Entonces, ahí te das cuenta, y esas cosas, como pasa entre los humanos, que algo que también me parece muy importante, nosotros no necesitamos inteligencias artificiales para cometer todo tipo de atrocidades. Hemos matado en nombre de la religión, pensando que evangelizar a alguien era mucho más importante que vivan o no vivan. Hemos matado gente por conquistar territorio, pensando, yo digo lo de máquina del café, y tú dices, ese robot es algo impensable, pero ahora cambia ese robot por una persona que quiere conquistar tierra, y que en el siglo XVIII o en el siglo XX, y que da una guerra, o quiere bajar el precio del petróleo, y que tiene esa razón de ser, y que para eso comete todo tipo de atrocidades. Entonces, ojo, porque estas cosas las pensamos como ridículas en el espacio de las máquinas, pero una vez más, nosotros no estamos tan exentos de todo este tipo de maneras de ser. Entonces, este es un conflicto esencial y además lo que desde Asimov ya y antes, pero sobre todo a partir de Asimov, estaba esta idea de, aún en la mejor de las intenciones, por ejemplo, tú puedes decirle a una máquina que lo importante es el bienestar humano. Y la máquina a lo mejor entiende que nosotros estamos friendo el planeta, y a lo mejor tiene razón, y que lo que tiene que hacer es disminuir la población a 50 millones de personas y volver a empezar para que vivamos. Y a lo mejor concluye eso y de repente comete el peor de todos los genocidios, una máquina que ha sido programada para solventar el bienestar humano. Y eso, otra vez, es como una especie de teoría de como combustible básico de toda la narrativa de la ciencia ficción de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Como eran todo este tipo. De hecho, Terminator es así, en fin, está plagado de películas en las cuales justamente las máquinas, para mí de las mejores de esas es iRobot, se traduce de Yo Robot, la que está, creo que es Will Smith, ¿no? Que el robot, él quiere que salve a la niña, pero el robot salva al que considera que tiene mayor probabilidad de sobrevivir, que es él. Y luego, en fin, está esta idea justamente de que los robots entran como en su propia rumiación, que eso es algo que lo han hecho todas las personas. Entonces, yo no veo ninguna razón para que esto no pase. Piensa que hay algo, antes hablamos del lenguaje, pero hay otra cosa que es como precipita grandes cambios,
que es un concepto que es difícil de pronunciar, pero es fácil de entender, que se llama cuando algo es autocatalítico, que es cuando algo es combustible de sí mismo. Tú trabajas mucho estas ideas, por ejemplo, en los hábitos, en las adicciones. Por ejemplo, como cuando, por ejemplo, empiezas una vida saludable, eso promueve una vida saludable, cataliza, es un círculo virtuoso. Y al revés, si lo que haces es te tiras y estás tienes más peso, entonces te cuesta más moverte, entonces eso... Y entonces tienes algo como que es el fuego, ¿no? O sea, el fuego se enciende y cuando se enciende el fuego enciende fuego. Entonces las cosas que son combustible de sí mismas, que se catalizan a sí mismas, son como exponenciales. Una vez que cuesta encenderlas, pero una vez que se encienden, como los buenos hábitos, como los malos hábitos, persisten y se propagan. Entonces, la inteligencia artificial es autocatalítica, porque es una inteligencia que, mira lo que puede hacer. Primero puede revisarse a sí misma y puede escribirse a sí misma. O sea, como puede reproducirse, una inteligencia artificial. Luego puede mejorarse como nosotros, pero además también puede combinarse. O sea, puede tener, entre comillas, sexo. O sea, una inteligencia artificial puede encontrar otra inteligencia artificial que resuelve cosas que ella no resuelve y sinergizarse o unirse y para parearse de una manera de producir una inteligencia todavía mejor. Entonces, es un poco autocatalítica en el sentido de que se produce a sí misma y puede producir mejores versiones de sí mismas. Y hay una especie de punto de inflexión que es cuando una inteligencia artificial sea mejor que nosotros haciendo inteligencias artificiales. Bueno, ya eso será exponencial y habrá un momento en el cual es muy difícil entender si acaso hay un límite teórico para eso. Entonces, la posibilidad de que, y ya hemos visto, mira, hay para mí una idea como que es tangencial a todo lo que hablamos desde el principio hasta ahora, que es muy parecida a la idea de Darwin. Es una idea muy difícil de entender, que es, Darwin observaba cuando nadie lo entendía todas las especies, que todo el mundo veía las especies y parecía algo tremendamente sofisticado y justamente como que era imposible, más allá de lo que piense cada persona, da igual, pero lo que parecía es imposible que esto no haya sido diseñado por un diseño inteligente, ya sea un dios o de lo que sea, porque es tan perfecto y tan sofisticado. Y Darwin entiende que hay una regla muy simple que es cambios al azar y luego se seleccionan aquellos cambios que funcionan. Y esa regla es muy básica, pero si esa regla tú la piensas en una escala geológica infinita, le das tiempo y tiempo de cocina, como la transformación de un material en un horno, que en un segundo no pasa nada, pero en 2 horas cambia completamente, entonces pasan cosas que son inimaginables. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Otra vez hablamos al principio, la red neuronal eran las redes estas que hacían cosas absurdas, pero cuando de repente eso crece en una escala enorme, empieza a hacer cosas que parecen mágicas. Y quizá el cerebro sea así. Es decir, el cerebro humano es algo que también es muy simple en su concepción. Son neuronas que interactúan bastante simples con sinapsis, pero que si tú multiplicas esto por cientos de miles de millones de neuronas, empiezan a hacer magia. O sea, como cosas sorprendentes. Entonces, otra vez, yo no lo sé. Para mí hay que tener este gesto de humildad, pero no me parece imposible que si dejamos que una inteligencia autocatalítica que con todo lo que hemos descrito empiece a cocinarse a sí misma y le damos suficiente tiempo, si no puede emerger otra vez magias que parecen, entre comillas, imposibles, yo por lo menos no veo por qué no. No digo que va a pasar, pero digo, no me parece imposible pensar que eso suceda. Sí, es una posibilidad, ¿no? Y de ahí la importancia de poner estos guardarraíles, esta regulación a la inteligencia artificial. Algunos proponen una moratoria. Yo lo veo inviable, o sea, por varios motivos. Primero, porque si Occidente detiene la investigación, te aseguro que Irán y Rusia y China no van a dejar de investigar, o sea, por lo que nos vamos a quedar atrás y eso es un riesgo muy grande a corto plazo. Y segundo, porque los beneficios son también potencialmente enormes, ¿no? Hablamos de fármacos contra el cáncer, de nuevas tecnologías limpias, de nuevos tipos de antibióticos contra bacterias resistentes, no sé. O sea, el problema es que, por desgracia, los optimistas tienen a parecer ingenuos y los pesimistas son percibidos como los razonables, ¿no? Pero creo que no hay marcha atrás y la única alternativa sensata pues, es seguir investigando con una regulación adecuada, como decimos, pero sin limitar todos estos posibles beneficios que van a venir también de estas tecnologías, o así lo veo yo. Claro, sí. Creo que en el libro también ofrecéis esta visión equilibrada, ¿no? Y es sin duda un buen punto de partida para introducirse en este mundo desde la neurociencia, para entender no solo la parte tecnológica, sino también la práctica y la filosófica. Así que nada, un placer charlar contigo, Mariano, y espero que sigamos la conversación más adelante. Ojalá, Marco. Seguiré publicando libros para hablar contigo. Al final es una buena excusa Exacto, para hacer lo que uno hace. Buena idea. Un gusto muy grande hablar contigo siempre. Hasta pronto. Chao, chao. Cuídate, un abrazo, Mariano.